Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 13. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Querido Señor, gracias te damos por tus maravillosas bondades, tu misericordia, el perdón que nos ofreces. Gracias por todo. Ahora al abrir la Escritura, esperamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos enseñe el camino de la vida. Gracias por todo en Jesús. Amén. El capítulo 13 de Jeremías está dividido en 3 secciones. La primera es la señal del lino podrido, que va del versículo 1 al 11. La señal de las tinajas llenas, versículos 12 al 14. Y la profecía del cautiverio de Judá, que va desde el versículo 15 hasta el final. Se dice que este capítulo se ubica históricamente en el año 597 a.C., durante los 3 meses que reinó Joaquín. Esta sección contiene lecciones para el pueblo de Israel que podemos aplicar a nuestra vida. Primera sección, la señal del lino podrido, versículos 1 al 11. Leamos los versículos 1 al 5. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo a tu cintura, pero no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo ceñí a mi cintura. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, el cual ciñe tu cintura, levántate y ve al Éufrates y escóndelo allí, en la hendidura de una peña. Fui pues al Éufrates y lo escondí, como Jehová me había mandado. Esta es una de las múltiples señales que Jeremías tuvo que representar en su propio cuerpo para ilustrar el mensaje de Dios. En este caso, el Señor le hace una solicitud especial y extraña a Jeremías, que se comprara un cinto de lino y se lo pusiera y no lo lavara. Los comentadores concuerdan que se trata de una especie de taparrabo o una especie de faja de lino. No se nos dice cuánto tiempo la llevaba puesta, pero recibe la orden de tomar este cinto y esconderlo debajo de una hendidura cerca del Éufrates. Algunos consideran que era un viaje demasiado largo de algunos 500 kilómetros para ir hasta allá, pero se sugiere que se refiere a un lugar cercano a la provincia de Anatot, pero no tenemos evidencias claras al respecto. Lo cierto es que el profeta obedece la voz del Señor y va de inmediato a llevar este cinto al río Éufrates. Después de varios días, se le dijo que fuera por el cinto y lo sacara. Cuando le hizo, estaba completamente podrido. Versículos 6 y 7. Después de muchos días me dijo Jehová: levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé a esconder allí. Entonces fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, pero el cinto se había podrido y ya no servía para nada. No se sabe cuánto tiempo fue el primer viaje y cuándo fue el segundo. Lo cierto es que había un tiempo suficiente para que este cinto quedara completamente arruinado. Entre el primer viaje y el segundo no conocemos exactamente cuánto tiempo de diferencia hay. Lo cierto es que otra vez el profeta obedece la voz del Señor. Entonces se da la explicación, versículos 8 al 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada. Porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fueran mi pueblo
y para renombre, para alabanza y para honra, pero no escucharon. Así que según lo que hemos estudiado, este cinto representa la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. Dios tenía planes para este pueblo. Quería que fueran un pueblo próspero, un pueblo especial, donde la gracia de Dios se manifestara a todas las naciones de la tierra. Mientras se mantuviese fiel, estaría pegado a él, así como la faja lo estaría al cuerpo del hombre. Sería motivo de orgullo. Veamos los planes de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en el mismo capítulo, el verso 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Dios tenía planes especiales para este pueblo. Dios quería que este pueblo fuera un pueblo apegado a Él, para bendecirlo y hacerle prosperar. Pero ellos no quisieron. El Señor dice, pero no obedecieron. De la misma manera que esta faja podrida ya no le era útil, de la misma manera este pueblo, dado a la idolatría, ya no le era útil al Señor. Al irse a la adoración de los falsos dioses, a tal punto que este pueblo, igual que el cinto malo, no tendrá nada bueno. El Señor castigará la soberbia de este pueblo, su orgullo y vanagloria. Dale la espalda a Dios fue la peor decisión que pudieron tomar. La segunda sección del capítulo 13 de Jeremías es la señal de las tinajas llenas. Leamos los versículos 12 al 14. Les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirá, así ha dicho Jehová, yo lleno de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Y los quebrantaré a los unos contra los otros, juntamente a los padres y a los hijos, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, sino que los destruiré. Ahora lo que debía hacer Jeremías es tomar unas vasijas que se creen que eran odres que se llenaban de vino, y entonces le va a decir, vamos a llenar los odres de vino. La gente se burlará porque eso es lo normal. ¿Por qué vas a decir eso si eso es lo que todos hacemos? Todos lo saben. Entonces Dios dice que ellos se emborracharán. Los reyes de Judá, los últimos reyes, Joacás, Joaquín, Sedequías, los sacerdotes, los falsos profetas y el pueblo en general estuvieron directamente implicados en los sucesos finales del reino de Judá. Se dice que estarán tan embotados, tan enceguecidos por el vino y por el engaño, que la destrucción viene, el castigo de Dios viene y ellos no lo reconocerán. No razonarán correctamente, antes guiarán al pueblo a una autodestrucción. El vino en muchas partes de la Biblia es símbolo de engaño, de las falsas enseñanzas. La Babilonia de los últimos días, que representan los falsos líderes religiosos, dice en Apocalipsis 18, 2 al 4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones de la tierra han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Los hijos de Dios se mantendrán fieles al Señor, y no beberán de ese vino que representa las falsas enseñanzas. Por el contrario, ellos beben de la fuente del agua, la palabra de Dios, comen la carne
Ellos comen del verdadero pan del Hijo de Dios, es decir, se alimentan del verdadero manjar del cielo. Y el capítulo 13 de Jeremías termina con un llamado del profeta al pueblo y la advertencia de destrucción. Esto lo encontramos entre los versículos 15 hasta el 27. Y hay varios elementos que vamos a considerar. El primero, el profeta llama al arrepentimiento a su pueblo. Versículos 15 al 17. Leamos. Oíd y prestad atención. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y que, esperando vosotros la luz, Él os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no escucháis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Una conversión sincera podía alejar ese espectro de la catástrofe, pero este pueblo soberbio, este pueblo envanecido en su prepotencia, recibe el llamado antes que venga el desastre, antes que los hombres tropiecen en el monte de la oscuridad, antes que llegue la sombra de muerte, le pide que conceda la gloria a Dios, que vuelvan de sus malos caminos. Pero si no lo hacen, Él llorará amargamente por su pueblo, por lo que le esperaba, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Es una forma tierna de presentar el amor de Dios por este pueblo que es su rebaño. Hay esperanza que este pueblo cautivo siga siendo el redil del Señor. El Señor nos llama a nosotros para que podamos volvernos de nuestros caminos equivocados, que el Señor puede restaurar nuestra vida. Pero si lamentablemente no escuchamos y no volvemos al Señor, el Señor respeta nuestra decisión, pero Él llora por nosotros, porque nos ama y desea nuestra salvación. Elena de White dice, la pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Conflicto de los siglos, página 23. No vamos a entristecer al Espíritu Santo. Escuchemos el llamado del Señor, acudamos a Él, porque Él hará su obra transformadora en nosotros. Volvamos a Jeremías capítulo 13, en esta sección donde comienza con el llamado y después viene la descripción del cautiverio de Israel. Versículos 18 y 19. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades de Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue deportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Jeremías ahora dirige un llamado a la reina madre, que es Nehusa, mujer malvada que influye sobre su hijo Joaquín, ya que era muy joven. Jeremías les dice, deben humillarse al Señor antes que sean humillados por los babilonios, que le cortarán las faldas y las harán caminar descalzas, muestra de la más degradante humillación. Pero Jeremías hace una pregunta que trasciende nuestra época. Versículo 20. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Como líderes del pueblo, ¿qué pasó con el rebaño? ¿Qué tanto aman a ese rebaño? ¿Qué tanta preocupación sienten por ese rebaño? Pues ellos guiaron a su rebaño a la destrucción, lo llevaron a apostatar contra Dios, no fueron buenos pastores. Esa pregunta se hace a todos los líderes religiosos de hoy. ¿Dónde está la grey que te he dado? Un buen pastor que cuida a su rebaño nunca dejará a su rebaño solo. Este buen pastor cuida a su rebaño de ataques de las fieras. Cuando el amo le pregunta al pastor qué pasó con el rebaño, el buen pastor le muestra a las ovejas enteras. Es más, se han multiplicado. Esa es nuestra labor como pastores del siglo XXI. Cuidar el rebaño que es del Señor, no es nuestro. No somos los dueños del rebaño. El rebaño es del Señor. Y se nos ha dado a nuestro cuidado
Y un buen pastor va a guiar a su rebaño a un encuentro con Cristo. Va a cuidar a su rebaño para que ninguno se pierda. Va a guiar, lo va a preparar para la venida del Rey. Este mismo llamado lo recibimos los padres. Es nuestro deber cuidar el rebaño que el Señor nos ha confiado. Cuidar el rebaño que Dios nos regaló en nuestra familia, en nuestros hijos. Debemos llevar nuestra familia al cielo como trofeo de victoria para la gloria de Dios. Elena de Guay observa: padres, apartad cada día un momento para el estudio de la lección de la escuela sabática con vuestros hijos. Renunciad a la conversación familiar si ello es necesario, antes de sacrificar la hora dedicada a las lecciones de la historia sagrada. Tanto los padres como los hijos recibirán beneficio de este estudio, y el hábito resultará de ayuda valiosa para el crecimiento espiritual. Consejo para los maestros, página 130. Esta es la importante labor de los padres, pero también está incluida en esta pregunta todos los adventistas que deben hacer un trabajo esmerado por otras personas para salvarlos. El siguiente comentario nos confronta con esta realidad. En el gran día del juicio, los que no hayan trabajado para Cristo, que hayan ido a la deriva pensando en sí mismos y cuidando de sí mismos, serán puestos por el juez de toda la tierra con aquellos que hicieron lo malo. Recibirán la misma condenación. A cada alma ha sido dado un cometido. A cada uno preguntará el gran pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Y qué dirás cuando te visitará? Libro deseado de todas las gentes, página 597. Hoy, como nunca antes, debemos nosotros levantarnos e ir a buscar a las ovejas perdidas del Señor. Entonces se le revela al pueblo la enormidad de su corrupción. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estado habituados a hacer lo malo? El etíope era una raza especial, pero por muy grande que sea el esfuerzo que haga, no puede cambiar el color de su piel. Tampoco puede el leopardo por sí mismo quitarse la mancha. ¿Podréis vosotros hacer el bien habituados a hacer el mal? Este pueblo se ha entregado al pecado. Este pueblo está llegando al punto sin retorno. Por sí mismo no podrá quitarse la mancha de su pecado. Por sí mismo, ningún ser humano puede limpiar su mente y corazón del pecado. No podemos, por medio de nuestra conducta, librarnos de esa tendencia al mal. Nosotros no podemos cambiar eso. No es con educación ni la buena voluntad lo que puede hacerlo. Solo Cristo lo puede hacer. Solo el Señor puede limpiarnos de maldad. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede cambiarnos. Dios sí puede limpiarnos. Sigamos con Jeremías, capítulo 13, versículo 24 y 25. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Entonces, este pueblo no quiso que Dios le ayudara, no quiso que Dios cambiara su conducta, no quiso que Dios interviniera. Antes desecharon a Dios y se reafirmaron en su apostasía. Empezaron a adorar falsos ídolos que son mentira, y por eso Dios los destruirá. Jeremías llorará, pero es la consecuencia inevitable que le espera a este pueblo por no querer reconocer al Señor como su Dios. Y finaliza entonces con el versículo 26 y 27. Yo pues te alzaré también las faldas hasta el rostro, y se verá tu vergüenza, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo he visto tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! No serás
al fin limpia? ¿Cuánto tardarás en purificarte? Este pueblo ha tomado el camino de la infidelidad, ha cometido adulterio espiritual. Por eso el Señor traerá la máxima vergüenza sobre aquellos que por su pecado le han dado la espalda a Dios. Aquellos que se han ido tras los ídolos no podrán librarse del castigo. Pero termina con una voz de esperanza, un anhelo en el corazón del profeta y de Dios. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Eres un pueblo orgulloso y lleno de maldad, pero Dios puede purificarte. Dios espera que el castigo que recibe Israel sea un medio de purificación, de limpieza, que este pueblo renazca con un nuevo corazón, un corazón puro para servir al Señor. Apreciado amigo y hermano, Dios tiene grandes bendiciones que desea otorgarnos. Dios desea nuestra salvación, nos busca y desea nuestra restauración. Solo debemos confiar en Él siempre y dejar a Él hacer su obra en nosotros. Que el Señor hoy te conceda paz y bendición. Es mi oración. Amén.